Para continuar con nuestra agenda nos acompaña el codirector del Banco de la República, Jaime Jaramillo Vallejo, con la conferencia Economía y Macroentorno Condiciones en 2023. El doctor Jaramillo ha sido consultor en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, entre otras instituciones. Fue asesor de la Junta Monetaria de Colombia, liderando las reformas cambiaria y bancaria. También estuvo en los consejos de administración del Banco de Colombia y del Banco del Estado, y como abogado representó a bancos estadounidenses de Colombia. Bienvenido, doctor Jaramillo. Sí, pero va a usar el podio. Buenos días a todos ustedes. Es un placer realmente estar acá. Quiero agradecerle a Alejandro, a Daniel, a los de la Junta Directiva de Camacol por habernos invitado. Muy interesante la presentación de Alejandro, para ponernos en el marco de donde estamos y cómo vemos las cosas. Obviamente, pues nosotros tenemos una perspectiva diferente en el banco. Yo soy uno de 7 miembros de la Junta Directiva. Entonces lo que ustedes van a ver es un séptimo de la versión de la Junta. El análisis es obviamente mío y son puntos de vista muy personales, pero que reflejan la experiencia de haber estado metido en líos durante muchos años. Dado el reto que planteó Alejandro, yo creo que voy a empezar por los mensajes principales. Y estos son sentidos y se los doy de entrada, porque cuando uno viene a una conferencia de esto es mejor que le cuenten qué es lo que le van a decir y después le echen los cuentos de los muñequitos y de las figuras y eso. En primer lugar, el objetivo de la política monetaria, que quede claro, es crecimiento a mediano plazo, pero en un contexto de una moneda estable, es decir, sin inflación o con inflación muy baja, y una moneda convertible, es decir, que ustedes puedan salir y comprar divisas cuando quieran para poder importar, para poder hacer financiamiento desde afuera, para poder hacer todo esto. Esto todo con un sistema financiero que sea sólido, porque el sistema financiero es, digamos, la herramienta principal del financiamiento de una economía. Entonces, para que todo eso nos funcione, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En eso estamos pensando. Ahora, dicho eso, yo quiero que entendamos una cosa, y Alejandro algo mencionó sobre las tasas de interés. No puede haber financiamiento a largo plazo. Sencillamente no puede haberlo con tasas de interés altas. Uno necesita, para poder tener créditos a más de 5 años, tener unas tasas más bajas que permitan que no haya amortización anticipada del principal, sino que permita unas cuotas más bajas y un servicio de la deuda más fácil, asequible de los usuarios del crédito. Y eso implica que uno no puede tener una inflación alta. Y si uno puede tener una inflación alta, yo quiero abordar un punto que por allá afuera flota, y es que nosotros estamos sacrificando el crecimiento por la inflación. Esa es una disyuntiva que es falsa. ¿Ya? Si la inflación produjera el crecimiento, Venezuela nos llevaba a todos arreados. Y no es el caso. Es exactamente lo contrario. Entonces nosotros tenemos ese compromiso muy serio con eso. Y en ese sentido quiero pasar a un punto adicional que es un mensaje importante para mí desde la Junta. Yo creo que todos tenemos que aprender a vivir un mundo otra vez de baja inflación y de bajas tasas de interés. Poco a poco nos fuimos alegrando, entonces volvimos a los 90, 80, cuando yo estaba en la Junta Monetaria, tasas del 20%, qué dicha. Yo, el que más corra, mejor le va en la vida. Bueno, no, acá eso no va a pasar, y no va a pasar porque nosotros queremos que ustedes nos crean que vamos a bajar la inflación. Entonces les pido el favor de que le demos un poquito de credibilidad a la política del banco y de la Junta. Y el último punto que quiero ser vehemente sobre eso, nosotros vemos, y no soy el único que piensa así,
al sector construcción como uno de los motores claves del desarrollo, no tanto económico, pero también social de Colombia. Y desde ese punto de vista, pues reconocemos el inmenso aporte que el sector le ha dado al país. Y creemos que a pesar de los momentos que estamos pasando, que es un momento como turbulento, el sector siempre va a ser uno de esos motores claves en el crecimiento, en el desarrollo de Colombia. Dicho esto, que son los mensajes principales que yo les quería dar, quiero abordar básicamente 4 temitas. Uno es un panorama macroeconómico, darles una idea más o menos de cómo vemos nosotros las cosas. Después quiero mirar unos puntos de la oferta del sector construcción y unos puntos de la demanda del sector construcción. Cuáles son las perspectivas que nosotros vemos y por dónde vemos las cosas, y volvemos a una corta conclusión. En el panorama macroeconómico, ustedes bien saben, es que tuvimos un crecimiento fenomenal tanto en el 2021 como en el 2022. Son las cifras increíbles del 10.7 al 7.5. Hay 2 problemas con estos números tan bonitos. De eso, tan bueno no van a todas horas, ¿no es cierto? Entonces, el primer problema es que esto no es sostenible. Y el segundo problema es que a no todos los sectores les fue igual de bien en la fiesta. A unos les fue mucho mejor, a otros les fue mucho peor, y ya vamos a ver un poquito de eso. No obstante, y en parte gracias al sector construcción, el empleo se ha estado comportando relativamente bien, a pesar de la desaceleración de la economía. Lo de alto crecimiento, yo simplemente les voy a poner aquí cuáles son los números que proyectan los 4 duros de las proyecciones internacionales, la OECD, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Foro Económico. Y como ustedes ven, para el 21 estábamos hablando de crecimientos del 6%, Colombia fue 17%. En el 22 estábamos hablando de 3,4%, nosotros doblamos eso. Eso obviamente lo lleva a uno a pensar que para adelante, si hemos estado tan por encima del promedio, vamos a estar por debajo del promedio. El punto de los ciclos, que decía Alejandro, que es muy importante tomar en consideración. Ahora, la sostenibilidad, yo quiero explicarles esto muy claro, y creo que es con ejemplos que les llegan a ustedes en su bolsillo, en su propia experiencia personal. Cuando uno utiliza demasiado crédito, se endeuda demasiado, y cuando se endeuda demasiado los intereses se lo comen, el servicio de la deuda se lo come y acaba viendo mucho más mal que antes. Eso es un hecho. Y hay ni nada que hablar, si a uno se le explota la deuda, queda fregado en lo personal y a nivel de país y a nivel de sector y a nivel de empresa, de lo que sea. En materia de países, esto es la década de los 80, ¿ya? Lo que puede llegar a pasar si no trabajamos en la cosa del endeudamiento externo de Colombia. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una gráfica donde ustedes tienen básicamente 3 componentes que no son conceptualmente relacionados, sino que son una identidad matemática. Y desde ese punto de vista es terriblemente incómodo para todo el mundo, en el sentido de que las cosas tienen que sumar. No es que uno quisiera que sumaran, no, es que tienen que sumar. El ahorro externo que usa Colombia, o sea, el endeudamiento, es igual al ahorro del sector privado más el ahorro del sector público. Acá están por debajo del eje del 0, está el desahorro, que uno ve bastante típico en el caso de Colombia, y en la parte de arriba es en los sectores, pues los tiempos en que hemos estado ahorrando más de lo que tocaba. Es muy notorio ver cómo solamente por allá, cuando hay un manejo macro mucho más duro, en la época del gobierno Barco, había ahorro público. De allá para acá, lo que tenemos es un desahorro público bastante marcado. Y después vamos a volver sobre esto, pero el hecho es que durante todo este tiempo se ha venido acumulando una deuda bastante grande. Eso hace que buena parte de los ingresos del gobierno
se tengan que ir a pagar intereses que, entre otras cosas, los está pagando unas tasas de interés más caras, porque altas tasas de interés no solamente en Colombia, es en todo el mundo. Esta es una visión de por qué esto no es sostenible. Yo no puedo seguir endeudándome para seguir creciendo. Yo tengo que pagar la deuda, tengo que buscar la manera de equilibrar estas cuentas. Otra manera de ver esto, y es otra cosa que ustedes también ven en su día a día, es el cuento si yo tengo más demanda que oferta, yo creo que yo puedo subir los precios, ¿no es cierto? Y eso es exactamente lo que ha pasado en Colombia. Ustedes miran esto, ahí está en la línea roja la demanda interna y en la línea negra el PIB, que es en alguna forma la oferta interna. Y en el último tiempo, post pandemia, hemos tenido un exceso de demanda sobre oferta, inflación, ¿no? Pero eso no es sostenible tampoco. Tiene que haber un momento en que las cosas se equiparen, como en el pasado, si uno mira cómo ha pasado la economía a través de distintos ciclos. Eso se llega a equiparar y en eso estamos pensando. La otra cosa, yo mencioné que la fiesta fue bastante dispareja a nivel de sectores. Y estas son las tasas de crecimiento que publicó el DANE hace unos días. Es increíble, el 37,5% de las actividades artísticas y de recreación, ¿no? Como si de la pandemia hubiéramos salido felices de la vida, a gozar la vida y a no hacer nada diferente. Y el sector agropecuario, que es el que nos produce los alimentos, -2%, ¿no? Por ahí tenemos a la construcción 6,4% por debajo del promedio y el sector inmobiliario con un 2%, también unas tasas de crecimiento relativamente bajas. Esto es un tema complicado a nivel de política macroeconómica, no que tengamos muchas herramientas para tratar de equipararlo en el marco de la República, pero este es un tema que en la mente de nosotros opera todo el rato. Y lo del empleo que les decía yo a ustedes es que se ha comportado relativamente bien. Todavía estamos a unos niveles de desempleo que no son terriblemente altos, por lo menos no comparados con los de la pandemia. Pero yo quiero aprovechar esta gráfica para enfatizar otra cosa. En los años en que la construcción ha estado funcionando muy bien, la tasa de desempleo ha sido menor. Y este es uno de los motivos por los cuales nosotros pensamos que el sector construcción es muy importante y es realmente, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social. Ahora, hay una parte mucho más clave, y esto encaja con lo que estaba diciendo Alejandro. ¿Quiénes son los que han aportado empleo? ¿Ya? Si el total aumentó el empleo 4,5%, es increíble que las actividades inmobiliarias aumentaran 48% y la construcción 8,8%, o sea, el doble de los demás, del promedio de la economía. Ahí se quedó uno aterrado de que el sector que más creció prácticamente no aporta. Ahora, ¿a qué se deben estos resultados por el lado de la oferta y la demanda de ese crecimiento? Hay una parte muy importante que yo quiero que entendamos. Aquí hubo un boom de consumo grande porque llevamos 3 años de un desajuste fiscal de más del 5% del PIB. Yo tengo mi vida profesional toda dedicada a manejar crisis económicas y financieras en el mundo. No pensaba que eso fuera lo que venía yo a hacer a Colombia, entonces me parece terrible haber llegado a este momento. Yo quería un momento de paz y tranquilidad, pero me resultó una cosa muy distinta. Pero el hecho es que 3 años consecutivos de desbalance fiscal no nos aguanta ninguna economía en el mundo, tranquila y dulcemente. ¿Qué pasa con eso? Que en el caso específico de Colombia, buena parte de ese estímulo fiscal se fue en subsidios a las clases que menos ahorran, que consumen más. Entonces no es de extrañarse que hayamos tenido ese crecimiento tan grande en el consumo. Y eso hay que tenerlo en mente porque pues mirando hacia adelante pueden que los subsidios traten de mantenerse, pero uno no ve que eso sea muy sostenible a largo plazo. Y por el lado de eso, por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, hay una cosa muy complicada, es que ¿por qué no creció la economía más, la capacidad productiva de la economía más? Bueno, porque hubo 3 choques muy grandes. Uno, lo de la pandemia,
lo que explicaba Alejandro, cómo tuvieron que cerrar, muchas empresas realmente tuvieron que parar. El cuento de los hornos lo vamos a ver ahora en un minuto, pero es un problema bastante complejo. Eso fue un golpe grande. A nivel internacional, esos son fletes marítimos, esos son containers, y esos son las cadenas de suministro, que es una cosa en la cual es como que con la globalización llegamos a la idea de que eso no importaba, pero que desde el punto de vista de la actividad diaria es muy complicado, y es que uno va a armar cualquier cosa, necesita piezas, las traes desde China, entonces necesita el flete, necesita el container, necesita todo eso. Y como no se podían traer, entonces esas cadenas de suministro se desvertebraron. Esos tres cosas crearon los problemas de la pandemia. Fuera de eso, tuvimos un problema social a mediados del 21, y en particular los bloqueos, que por lo que yo he visto y mirado sobre eso, parece más una operación militar que una operación de protesta social. De todos modos, fueron unos golpes certeros a desvertebrar la capacidad productiva del sector agropecuario de Colombia, que ahí lo estamos viendo, un crecimiento negativo. ¿Por qué? Porque paralizaron las industrias cárnicas totalmente, porque lograron paralizar la siembra de cosechas, y resulta que por los ciclos de las cosechas eso no se puede recuperar pronto. Eso es un golpe de 2 años más o menos. Y la tercera cosa que pasó, que no habíamos soñado ninguno, fue la invasión de los rusos a Ucrania, que nos creó problemas en energía, bien por los precios del petróleo, mal por otros aspectos. Nos creó problemas en fertilizantes. El 40% de los fertilizantes que usa Colombia eran importados de allá, de la zona del conflicto, y nos creó un problema de cereales y de alimentos, porque pues, ellos eran de los grandes productores de alimentos del mundo. Entonces, esto es lo que uno ve a nivel de actividad económica, y lo que uno ve hacia adelante, las perspectivas no son muy buenas. Yo quiero ser franco sobre eso. Han pasado 2 cosas que son muy importantes. Una, hicieron una reforma tributaria. Esa reforma tributaria le va a sacar un montón de aire al sector privado, y esa capacidad de gasto simplemente no va a ser la misma que teníamos antes por la reforma tributaria. Bienvenido el ajuste fiscal, porque desde el punto de vista de la sostenibilidad de todo, ayuda. Pero eso disminuye la actividad económica, no hay duda. La otra cosa es que el banco está ya en una política de tasas de interés restrictivas, es decir, donde la tasa real es lo suficientemente positiva para frenar la economía, porque lo tenemos que hacer para poder tener estabilidad de precios. Entonces, ahora miramos un poquito más sobre la cosa de inflación, pero esas 2 cosas se combinan para que el nivel de actividad económica que uno hace adelante no pueda llegar a ser tan dinámico como estos 2 años anteriores. En inflación y precios pasamos de una inflación del 3% a 13,25% en enero de este año. Parte de eso es un fenómeno mundial, y no es que el mal de muchos consuelo de tontos, pero está pasando en todas partes. Hay una cosa que es increíble en esto, y tiene que ver con la percepción de riesgo de Colombia, que se ha empeorado brutalmente. Y el desajuste fiscal de los 3 años es un tema complicado. Ese desajuste fiscal más el problema de confianza o la percepción de riesgo en el país han llevado a una depreciación del peso bastante significativa que ustedes pagan en materiales importados. Y fuera de eso tenemos un problema de indexación y de impacto de ciertas señales que es bastante complejo en la dinámica inflacionaria. Yo quiero mirar un poquito cada una de esas cosas. Uno, que sea un fenómeno mundial. De nuevo, mal de muchos consuelo de tontos. Acá estamos, tasas cercanas al 10% en los emergentes. Nosotros tenemos 13%. Nada de estar terriblemente orgullosos. Muchas razones por las cuales llegamos allá. La cosa fiscal es clave, pero el hecho es que nosotros tenemos una inflación más alta que el resto. Y de todos modos, hay un motor de impulso. El cuento del nivel de las aguas que levanta todo el mundo, pues en la medida en que todos los productos en todo el mundo están subiendo sus precios,
acabamos con inflación importada de todas formas. La percepción de riesgo de Colombia hay dos maneras de mirarla. La percepción externa la miramos los economistas a través de una cosa que se llaman los credit default swaps. Es una de las operaciones financieras que básicamente, para mirarlo en términos sencillos, son la apuesta de un inversionista en la probabilidad de que un país no pague, ¿no? Entonces, entre más alto sea el credit default swap, es más alta como percibe la gente por fuera que esto podemos llegar a un default de la deuda de Colombia a no pagar. Y Colombia es la linecita morada. Empezamos en el 21 por allá cerquita de México. Nos quitaron los grados de inversión todos de las evaluadoras de riesgo y empezamos y nos igualamos a Brasil. Después poco a poco nos hemos ido separando. Esto está solamente hasta enero. En febrero se ha disparado todavía más el credit default swap de Colombia. Y es un tema complicado porque eso implica y eso define la tasa de interés que le cobran a Colombia, al gobierno del sector privado, en sus créditos externos. En el gráfico del lado izquierdo, lado derecho de ustedes, perdón, tenemos una manera de mirar las cosas que es bastante monetarista para los que somos de esa religión, pero que creemos en eso. Si uno toma la razón entre el agregado monetario amplio, es decir, los pasivos del sistema financiero para con el público, al PIB nominal, acaba con esto. Esto está tomado por trimestres y por eso el número parece más alto. El número del eje vertical parece más alto del que típicamente estamos acostumbrados, está 4 veces más alto. Pero lo que esto muestra es una dinámica muy complicada. Básicamente los colombianos no quieren tener pesos. Eso es lo que nos dice esto. Y si los colombianos no quieren tener pesos, ¿qué hacen los colombianos para deshacerse de los pesos? Una vía es ir a comprar divisas. Cuando compran divisas, suben la tasa de cambio. Y eso tiene unas consecuencias en materia inflacionaria complejas. La segunda cosa que pasa es se van a comprar productos, al principio duraderos, pero no necesariamente duraderos, sino también bienes de consumo, porque deciden que es mejor gastarse la plata ya en recreación y actividades artísticas, 37,5 de crecimiento, a invertir en vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese comportamiento muestra una percepción de riesgo en Colombia, una poca disposición a tener pesos, que es muy complicada. Ahora, se me devolvió. Lo otro que les mencionaba yo es el cuento del desbalance fiscal, que es muy complicado. Yo quiero que en la zona sombreada tenemos los 3 últimos años. Al último poquito hay una proyección del Banco de la República basada en el plan financiero del gobierno. Pero noten ustedes que estas barras rojas que bajan son las mayores de todo el periodo que está ahí desde 1977. O sea, nunca en la vida había tenido Colombia un desajuste fiscal de eso. Para poner las cosas en perspectiva, buena parte de los subsidios de pandemia que se dieron a través de todo el mundo se quitaron en 2022. En Colombia siguieron, no en el 22, sino también en el 23. Entonces ahí tenemos un tema complicado que sigue alimentando esta demanda de consumo, que hace que frenar la inflación sea más complejo. Les hablaba de lo de la tasa de cambio, y esto es una serie de la tasa de cambio desde el comienzo, desde la pandemia, básicamente desde diciembre del 2020. Y es increíble cómo, digamos, en el 21 la devaluación fue 16, el año pasado 20, uno suma las dos cosas, son 40%. Entonces el dólar hoy está 40% más caro. Eso se paga en importaciones. Eso no es solamente que a los ricos les va muy mal yéndose para Miami. Eso también implica que los productos importados de cereales son más caros.
que los productos importados, materiales de construcción, son más caros. Y eso obedece a lo que decíamos de esa percepción de riesgo y a esa presión fiscal tan fuerte. Ahora, otra cosa aquí en Colombia, que es muy de Colombia, y no es el único país donde exista esto, pero que hay un problema serio. Nosotros tenemos 1/4 del IPC indexado, matemáticamente indexado en las fórmulas de ajuste de los precios, está el IPC o el salario mínimo. Y eso es un tema complejo. Es una cosa que hace que la dinámica para frenar un proceso inflacionario sea más dolorosa y más compleja. La otra cosa que pasa aquí es este cuento de las señales, y yo sí quiero hablar de esto un poquito y explicarles ese cuadro azul del lado derecho. Esto, típicamente Colombia ha tenido una política de aumentar el salario mínimo en la inflación del año anterior más un punto adicional por productividad o 1 punto y piquito por productividad. Mientras eso ha pasado, estos datos que vienen de la pila, que muestran qué es lo que están pagando la nómina completa que está pagando el sector privado en las obras, en sus empleos, pues se puede distribuir por percentiles, ¿no? Hubo 2 años en que el gobierno se dividió, y no quiero hablar del ajuste de diciembre del año pasado, porque eso apenas lo vamos a ver más adelante en el año, pero estos son el año 22 y el año 2019, donde el gobierno decidió aumentar los salarios más que inflación más productividad. Y uno mira la moda, es decir, el percentil 50, y es exactamente igual al aumento del salario mínimo decretado por el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? No que el promedio sea eso, porque el promedio es diferente. Quiere decir que eso es una señal brutal que mueve toda la escala salarial. Y que no solamente mueve el salario mínimo, sino que mueve todo el sistema. Entonces, es una cosa que tomar en cuenta, hace que la dinámica de frenar un proceso inflacionario sea más compleja. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de la inflación? Ya después de haberles contado todas estas cosas que nos quitan el sueño los de la Junta. Bueno, pues yo creo que estamos viendo unas señales más o menos positivas y se las voy a mostrar. Y fuera de eso quiero ratificar el compromiso de la Junta en llegar al rango de la meta del 3% más 1% a finales del año entrante. ¿Por qué a finales del año entrante y por qué no este año? Porque sería muy doloroso hacerlo este año. ¿Que se puede hacer? Sí, se puede hacer. Yo lo he hecho en otros países, en Ucrania, curiosamente, cuando estabilizamos la moneda para sacar una moneda nueva, pasamos de hiperinflación de 10.000% a una cosa mucho menos de lo que tiene Colombia hoy, en cuestión de 3 meses. Una frenada de la economía brutal, y lo hizo, pero acá queremos hacer una cosa mucho más gradual, y por eso estamos hablando de llegar otra vez a la meta en el 2024. Ahora, las señales positivas, el índice de precios al productor ha empezado a crecer, no necesariamente tanto para el sector de construcción, pero se ha frenado un poco, y esto ayuda a moderar las cosas, y uno aspiraría que esto empieza a manifestarse por otro lado. La otra cara de la moneda es que la demanda agregada se ha venido frenando. Este es indicador de seguimiento de la economía del DANE, y ustedes ven que ya estamos llegando muy cercano al 0%, lo cual quiere decir que la economía realmente se está desacelerando. Y no es que eso, qué horror nos está pasando eso, no. Venga, les cuento una cosa, la política monetaria no es que uno suba la tasa de interés y baje la inflación, no. Las cigüeñas no traen los bebés de París. Uno sube la tasa de interés, baja la actividad económica y baja la tasa de inflación. Entonces, esta es una condición necesaria, mas no suficiente para bajar la inflación. Y esto es el compromiso de la Junta con esa meta. Ustedes van a decir, pero qué tipos tan tercos. Mire, se les disparó la inflación y siguen pegados al 3%. ¿Por qué están haciendo eso? Pues hombre, porque este tiempo de esta relativa estabilidad monetaria de precios que había en Colombia, después de la adopción del régimen de inflación objetivo por parte del banco,
particularmente de 2010 para acá, han sido unos años de tasas de interés bajitas y tasa de inflación bajita. Excepción hecha del 2016, donde otra vez el milagro del fisco se desbarajustó y como se desbarató el fisco, entonces se daña toda la inflación. Pero lo que es importante de notar es que el beneficio social de tener tasas bajitas y tasas de inflación bajitas es mucho mayor que lo que ganaríamos de volvernos como el reino del señor Maduro. Ahora hablemos un poquito sobre el sector construcción. Yo no soy un experto en esto, pero he estado mirando cifras, buena parte de ellas producidas por Camacol, y básicamente lo que nosotros vemos es que desde antes de la pandemia había un exceso de oferta y un exceso de inventario, que es un tema que implica que para poder deshacer el exceso de oferta, los precios tienen que bajar, tienen que ser menores. Fuera de eso, desafortunadamente los costos han aumentado por los shocks a la oferta y por la dinámica misma de la inflación, lo que hablamos de la tasa de cambio. Y eso se refleja en que las iniciaciones han empezado a disminuir, tanto en BIS como en no BIS, y las expectativas de iniciación se han desacelerado. Eso pues son números, ya los vamos a ver. Esta es la evolución de los inventarios. Esto es una manera como el banco coge las cifras de Camacol, las modifica y en alguna forma llega a contar una historia. La línea naranja, que es la razón entre la oferta, que es los 12 meses promedio anteriores, y las ventas, que son el acumulado de 12 meses, le da una idea más o menos de cómo ha evolucionado el inventario de viviendas y se encuentra con que efectivamente, como decía Alejandro, entre el 17 y el 19 una época fuerte de construcción por parte de ustedes, un esfuerzo grande. Pero se creó un stock que hay que deshacerse y a pesar de que las ventas aumentaron post pandemia, pues no ha sido suficiente para absorber todo el stock. Y esto es un tema pues que no va más allá de tasa de interés y de todas estas cosas. Estos son los indicadores de los precios de la vivienda que tiene tanto el banco como el DANE, de vivienda nueva y de vivienda BIS. Y el negativo que estamos viendo en la línea amarilla es un tema. Yo les pido el favor de que revisaran esos números, que me parece increíble que eso fuera una caída tan dramática, pero el hecho es que de todos modos los precios han venido cayendo del pico post-pandemia. Y esto es el tema de los costos de ustedes, de los precios, índice de precios al por mayor de la construcción del DANE. Y nosotros miramos los componentes, esa es línea de color ladrillo, naranjada, oscura, es hierro y acero, que es el cuento de los altos hornos que hablaba Alejandro. En muchos países del mundo tuvieron que apagar los hornos y donde se apaga el horno se demora por lo menos 6 meses en volverlo a prender y cuando eso pasa ustedes se quedan sin hierro y sin acero, que hoy por hoy es un material demasiado central para oferta. Entonces entendemos perfectamente bien el problema. Vemos además que la caída del índice de precios al por mayor para la construcción no ha sido tanto como el de otros sectores. Vemos sí que hay muchos productos que ya han caído y eso nos da un poco de esperanza, pero entendemos que esto es otro tema de oferta del sector construcción que es complejo y que hace que ustedes tengan que trabajar más duro. Y estos son datos de iniciaciones, tanto de Camacol, pero masajeados por el Banco de la República, donde miramos acumulados del BIS y de no BIS, y es increíble cómo han bajado en los últimos. Estamos tomando 12 meses. ¿Por qué suavizamos las cifras? Porque eso nos muestra más tendencias y eso nos ayuda a entender pues, que si bien hay un esfuerzo, ya el esfuerzo es menor.
Y hay una cosa que es todavía más diciente, que es este tema de las expectativas de iniciación en la encuesta de desarrollo. Y estos son 4 encuestas, perdón, desde marzo del año pasado, junio, septiembre y diciembre. Y es increíble ver cómo las perspectivas de iniciación de vivienda han ido bajando. Lo que ustedes contestan, responden, muestran un menor apetito por embarcarse. Esto, que puede ser mala noticia, muestra que ustedes son unos emprendedores bastante sesudos, que son conscientes del ambiente donde están metidos y de los retos que tienen. Y a mí me habla muy bien del sector construcción esto. No es una buena noticia a nivel de lo que va a pasar más adelante, pero sí es la manera de empezar a corregir el exceso de oferta que había, y es la manera de arreglar y, digamos, salir frente a los problemas de baja de precios, al problema de los materiales de construcción y demás. Ahora hablemos un poquito por el lado de la demanda. Y parece un descaro que un codirector del banco no haya hablado de intereses, pero vamos a hablar de intereses, Alejandro, tranquilo. En primer lugar, hay un hecho, es que las ventas y la disposición a comprar han bajado, son mucho menores. La otra cosa que pasa es que los subsidios son inciertos. De golpe ustedes saben más de lo que está pasando en materia de subsidios que nosotros, pero pues yo no veo una película clara de qué es lo que está pasando ahí. Y obviamente los intereses han aumentado. Sí, nosotros somos el problema. Sin embargo, los desembolsos reales no han caído tanto. Y esto es importante. La dinámica es menor, pero los bancos y las entidades financieras siguen desembolsando para el sector vivienda. Pero hay un factor adicional, final, que es preocupante, por lo menos para mí, es que la carga financiera de los hogares ha aumentado, básicamente por el boom de crédito, las tarjetas de crédito, y eso quiere decir que esa norma prudencial del sistema financiero, que usted no le puede prestar a alguien más allá de su capacidad de servicio de la deuda, va a limitar la cantidad de crédito que en el futuro puedan llegar a tener ciertos sectores de la población por parte del sistema financiero. Esto son los números de ventas de vivienda. De nuevo, son datos de Camacol con las tendencias que saca el Banco de la República. Y estos son la disposición para adquirir vivienda. Esto es de FEDesarrollo. Yo no me quito de ellos. Creo que es increíble que la gente no esté tan dispuesta hoy a comprar vivienda como antes, pero es un hecho, ¿ya? Esto es el tema de los subsidios a la vivienda, donde pues, no es claro qué va a pasar con Mi Casa Ya. Otros programas depende de lo que pase en Mi Casa Ya. El único que sigue funcionando es el subsidio de arrendamiento a través de las cajas de compensación, y el FRECH desapareció. Entonces, esto es un golpe a la demanda bastante fuerte, en el sentido de que muchos segmentos de la población realmente no pueden adquirir vivienda sin esto. Entonces, aquí hay un freno a lo que puede llegar a pasar acá. Aquí vemos los del Banco de la República con la subida de las tasas de interés. Alejandro puso el demográfico, fuera de eso metió la tasa de política monetaria. Sí, sea nosotros, ya les dije, no apologies. Nosotros estamos tratando de bajar la inflación y estamos en ese propósito. A pesar de ese aumento, yo quiero simplemente señalar que el aumento de las tasas de interés a los créditos de vivienda ha sido mucho menor que el del resto de los créditos que dan en el sector financiero. Y aquí están desde las tarjetas corporativas, los microcréditos, las tarjetas personales de crédito, tasas superiores al 35%. Están los créditos de consumo, está el crédito comercial, que se supone que es el que le ayuda a quienes los proveen a ustedes a seguir funcionando. El preferencial, que es el de las vacas gordas, y ustedes están todavía por debajo de eso. O sea, el sistema financiero ha sido bastante consciente del tema. Estos datos son para créditos en pesos.
Estos datos no incluyen los préstamos en VR porque comparar manzanas y peras es muy complicado. Yo decidí tomar solamente los promedios por montos de las tasas en los créditos a pesos que fueran de más de un año. Ahora, obviamente los desembolsos han caído, ¿ya? Pero han caído, digamos, menos que proporcionalmente aumentaron las tasas de interés. Y esto es una señal que es importante, que una dinámica que venía y que en algún sentido el sistema financiero ha seguido prestando. Y esto lo quiero suplantar con este gráfico que es muy importante. Esto es, en la zona gris está el acervo de créditos al sector vivienda. Fíjense que no ha caído. Se ha desacelerado la línea roja, ha caído la tasa de incremento, pero no ha disminuido la cantidad de crédito que llega al sector. Y esto es importante que lo tengan. ¿Es más caro? Sí. Y entonces es más complicado llegar a eso, sí. Pero el monto total, gracias a los bancos, sigue siendo más o menos un nivel relativamente elevado. Yo les mencioné hace un rato lo de la carga de los hogares y por qué me preocupaba eso. Se supone que cuando no está por encima del 30%, no le deben prestar. Y esto está tomado de las cuentas financieras, es un estimativo que hace el banco y estamos por allá por el 35%. Entonces esto sí va a ser un freno serio la demanda en el futuro, simplemente porque las personas no califican para el crédito. Las personas que tienen un sobreendeudamiento en tarjetas de crédito no van a tener acceso al crédito de vivienda, simple y llanamente porque no es una norma prudencial y porque esos créditos de largo plazo hay que tomarlos mucho más en serio a nivel de lo que es eso. Estos son las cargas que dan los intermediarios financieros en el mar en las últimas operaciones. Estoy en una encuesta que le hace el Banco de la República a los intermediarios financieros. Es increíble como, digamos, tanto los bancos como las cooperativas han entendido las señales del mercado y han empezado a mirar y a tratar de bajar la carga a las personas. Las compañías de financiamiento comercial no, están en una fiesta y eso es un tema complicado. No se llama para el súper, pero súper financiero, pero esta es una cosa compleja. Ahora, los hogares, de todos modos, es la misma encuesta de intermediarios. Uno le pregunta al banco, le pregunta a los bancos, ustedes cómo ven la demanda de crédito en el futuro. Y es increíble cómo en los últimos meses se ha caído. Los bancos no la ven pasando tanto, siendo tan alta. Con esto quiero pasar otra vez a reiterar los pensamientos finales. En primer lugar, nosotros en el banco estamos finalmente comprometidos con la meta del 3 y vamos a trabajar para llegar allá. En segundo lugar, digamos, el crecimiento futuro, como lo vemos nosotros, necesita una inflación bajita para poder tener tasas de interés bajitas. Y nosotros la disyuntiva de que esto es o crecimiento o inflación, no se la compramos a nadie. La tercera es que todos necesitamos volver a aprender a vivir con tasas de interés bajitas y con tasas de interés y tasas de inflación bajitas. Eso no solamente depende de nosotros, sino de las acciones de consumo de todos y cada uno de ustedes. Y finalmente, mi punto, cuando uno ve cómo se ha comportado el sector de la construcción, ve una capacidad de emprendimiento, un aporte gigantesco en materia de empleo. Ustedes son un orgullo realmente para el país y yo les agradezco por eso. Sé que el momento es difícil, pero estoy absolutamente seguro que con la capacidad de emprendimiento que ustedes tienen, van a sacar esto adelante. Muchas gracias.